Juan capítulo 5, verso 24-29, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído para bendición y edificación de tu iglesia. Trae sabiduría y entendimiento, y a través de ella trae salvación, sanidad y restauración en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Guarda y pon en práctica la palabra y tendrás vida eterna. Juan 5:39 dice la Biblia: escudriñar las escrituras. Escudriñar está hablando de investigar, sacarle el jugo. Es como usted prender un limón, una naranja, y sacarle el jugo, la sustancia, el néctar, y tomárselo. Eso es lo que le va a aprovechar. Y aquí dice Juan 5:39, escudriña, piensa, analiza, estudia. ¿Qué te dice las escrituras? Estudia, dice las escrituras, porque en ella os parece que tendrás la vida eterna. Te está diciendo, en la palabra, en el estudiar la palabra, está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Cristo es la palabra que da testimonio del mismo. Gloria. Por lo tanto, nosotros necesitamos estudiar la palabra. Usted necesita investigar la palabra. Usted necesita conocer la palabra. Usted necesita saber quién es la palabra. Cristo es la palabra. La Biblia dice, Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, palabra, y el verbo era con Dios, la palabra era con Dios, y la palabra, el verbo era Dios. Es decir, Cristo es el verbo es la palabra, y la palabra es Dios mismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que Cristo se encarnó en un ser humano, pero Cristo a la vez es la palabra que nos dejó a nosotros. Él se dejó a sí mismo en nosotros. Cristo es esa palabra que te estamos leyendo aquí, que tú la estudias todos los días, o la lees, o la tienes en tu casa, la Biblia. La Biblia es Cristo. Si tú no estudias la palabra, no vas a saber quién es Cristo. Si tú no vives la palabra, no practicas la palabra, no vas a saber quién es Cristo. Por lo tanto, no vas a poder tener acceso a la vida eterna, porque a través de Cristo es que tenemos vida eterna. Gloria. Dice ahí, de cierto os digo, el que oye mi palabra, está hablando de la palabra que Cristo vino a enseñar al mundo. Por eso es que Juan el Bautista decía, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba hablando de Cristo. Y Cristo mismo, cuando vino, también dijo, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 11:12, él dijo, él mismo hablando, dice que el que oye, que el evangelio que es para hombres valientes, hombres violentos, que arrebaten el reino de los cielos. Nos está diciendo a nosotros que el que se atreve a escuchar la palabra, a ponerla en práctica, es valiente, es violento. Porque en ese tiempo, para poder escuchar a Cristo, había violencia, había problemas. La gente, los escribas, los fariseos, no querían que la gente fuera donde estaba Cristo hablando de la palabra. Por lo tanto, dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan.
Señora, que hay que ser violento. Satanás no quiere que usted sea cristiano. Satanás no quiere que usted escuche la palabra. Satanás no quiere que usted busque a Dios. Satanás no quiere que usted sea salvo. Satanás no quiere que usted esté en una iglesia sentado, que usted esté en esa silla sentado. Satanás lo que quiere es que usted salga, se vaya y empiece a hacer lo que el mundo le agrada. No. Cristo nos dejó su palabra y dijo: el reino de los cielos sufre violencia. Porque hay un mundo impregnado, mire, de fuerzas espirituales que no quieren que usted escuche la palabra. Porque cuando usted escuche la palabra, está escuchando a Cristo. Y si usted escucha a Cristo, alcanzará la vida eterna. Porque Cristo es la vida. Ahí sigue leyendo en Juan capítulo 1, dice que Cristo era la luz de los hombres. Y que esa vida, esa luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, prefirieron las cosas malas que las cosas buenas. Prefirieron seguir la luz, las tinieblas, que seguir a Cristo. Por eso crucificaron a Cristo. Porque no querían escuchar su voz. No, que Satanás ya le tenía la mente cauterizada para que no creyeran en el mensaje de Cristo, en el mensaje de la salvación. Porque el mundo nos ofrece muchas cosas buenas, pero te llevan a la perdición. El mundo te ofrece muchas cosas buenas y malas, pero la gente escoge más la mala que la buena. Y ahí dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando de Dios, y cree en Dios, dice, tendrá la vida eterna y no vendrá más a condenación, ha pasado de muerte a vida. Te está diciendo que si tú oyes la palabra de Dios, si tú pones en práctica la palabra de Dios y reconoces que Cristo es esa palabra que puede cambiar tu vida, dice ahí que pasará de muerte o de condenación a vida eterna. Por eso es que la palabra nos manda que si la ponemos en práctica, vamos a tener vida eterna. Ella misma nos garantiza la vida eterna. Pero ¿cómo usted va a saber que usted tiene vida si usted no escucha la palabra? ¿Cómo usted va a saber que usted tiene vida eterna si usted no lee la palabra? ¿Cómo usted va a saber que usted tiene vida eterna si se le pasan semanas sin leer la Biblia? Sí, que quizás se le pasan meses y no sabe lo que es sentarse con la Biblia a estudiarla. A uno a veces se le meten esos días, esos enfriamientos que uno tiene la Biblia ahí y ni siquiera pasa por ahí. Pero que no se nos pase el tiempo sin estudiar. Que no se nos pase el tiempo sin conocer a Cristo a través de las Escrituras. Porque la gente se pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Pero te lo pusieron fácil. Busca una Biblia y léela para que aprenda. Y si no entiende lo que dice la Biblia, pregúntale a alguien que sepa. Porque por eso él dice: escudriñen para que puedan encontrar la vida eterna. Escudriñen la palabra. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que me oye esta palabra y la hace. No es que usted la oiga, ya, yo oí la palabra, yo estaba en la iglesia, me senté ahí. No. Es poner en práctica lo que usted escuchó. Dice: cualquiera que me oye esta palabra, dice, y la hace. Es decir, se refiere a ponerla en práctica. Y la pone en práctica, le compararé a un hombre prudente, un hombre inteligente, eso es inteligencia, que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Representa a Cristo. Cristo es la base sólida de todo creyente. Dice que edificó su casa sobre la roca. Cuando vinieron los vientos, cuando vino el río y dieron con ímpetu contra esa casa, no cayó. La casa significa la fe. Aquí en el contexto, la casa espiritual es la fe. Que cuando los vientos, que significan la prueba, las tempestades, los sufrimientos, los problemas, las deudas, la enfermedad, el menosprecio, la depresión, los problemas matrimoniales, cuando todo eso venga a darte, no te va a tumbar. Pueden golpearte, pero no va a caer. ¿Por qué? Porque su fe está cimentada ¿en quién? En la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Siento a Dios con esta palabra. Su fe está cimentada en la palabra de Dios. La fe es como esa construcción, ese hoyo que están haciendo ahí arriba para hacer una construcción. Ahí van a hacer un edificio en ese solar que está ahí. Pero ustedes ven que están escarbando para abajo, que no han empezado a construir. ¿Por qué? Porque hay una pala mecánica ahí, una retroexcavadora haciendo un hoyo. Y hasta que ellos no hagan ese hoyo,
profundidad que ellos entienden que ya la tierra soporta una construcción quizás de 4 o 5 pisos para arriba, van a seguir haciendo hoyos para abajo. Así es la fe. Así es la palabra. Que la palabra, cuando usted la vive, cuando usted la lee, cuando usted la pone en práctica, empieza a echar raíces. Empieza a echar raíces. Y hasta que esa raíz todavía no consigue agua para allá abajo, está profundizándose más. Cuando esa raíz entonces se profundiza, entonces se abre hacia los lados y empieza a amarrarse de las piedras. Esas piedras representan a Cristo. La fe suya se amarró de Cristo. Cuando vengan los ciclones y los huracanes, no van a tumbar esa mata porque sus raíces están entretejidas entre las piedras. Cuando vengan los vientos y las tempestades espirituales, que son la prueba, y vengan a golpearlo a usted para decirle: vete de la iglesia, no vuelva para allá, esa gente no te quiere, el pastor no te quiere, mire ese pastor o esa hermana no me cae bien, qué sé yo qué. Cuando venga toda esa prueba, usted va a ver lo que usted le venga en gana y usted va a permanecer firme. Porque usted no viene a la iglesia atrás del pastor, usted no viene a la iglesia atrás de un hermano, usted viene a la iglesia porque usted quiere ser salvo. Usted viene a la iglesia porque usted quiere buscar a Dios y viene a la iglesia para aprender lo que dicen de la palabra de Dios. Aleluya. Por lo tanto, cuando el viento venga a luchar contra usted, no va a poder con usted. Aleluya. Por eso es que Efesios 4 habla del escudo de la fe, para poder resistir contra los dardos del diablo. Entre la armadura de Dios, ahí está el escudo. Ese escudo es la palabra que te mantiene firme. Y si usted guarda la palabra de Dios y se mantiene firme, es seguro que cuando Cristo venga o cuando usted se vaya, tendrá la vida eterna garantizada, segura. Es la herencia que habla la palabra. Pero esto es para los que la guardan, para los que la ponen en práctica. De cierto os digo que viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz de Dios, y los que oyeren vivirán. Dice: llegará el momento cuando los muertos, aquí se refiere a los muertos en Cristo, los que murieron en el Señor, que están en el sepulcro, que están en un lugar de descanso, ahí esperando la resurrección de Cristo. Dice: oirán la voz de Dios. Gloria a Dios. Esperamos en Dios que todo el que esté aquí, y aún los que todavía no le han entregado su vida a Cristo, pero por fe se la van a entregar, van a escuchar esa voz. Cuando suene esa trompeta, que lo vamos a ver aquí, cuando nos llamen a recibir la vida eterna. Pero eso hay que empezar a trabajarlo aquí, escuchando y poniendo en práctica la palabra. Porque como el Padre dice, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Así como Dios tiene vida propia, vida en sí mismo, así se la dio al Hijo tener vida. Pero también el Hijo nos dará esa vida propia a sí mismo, que después de esta carne usted va a vivir eternamente. Por eso es que ahí habla de que si oye la palabra, vas a vivir eternamente. Y eso hay que cultivarlo, eso hay que empezarlo a vivir. Y dice que también le dio autoridad para hacer juicio. Dice ahí el verso 27: y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. En nosotros, toda la humanidad será juzgada por Cristo, por las obras buenas y malas que usted hizo. Pero hay una diferencia que la vamos a ver aquí. Dice aquí, verso 28: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios, buenos y malos. Dice: y los que hicieron lo bueno, escuche esto, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿En cuál de los dos grupos usted está? ¿En cuál de los dos grupos usted se encontrará en ese momento? ¿En los que serán resucitados para vida eterna o en los que serán resucitados para leerle su sentencia? Usted no ve a los presos. A los presos, cuando lo acusan de algo, le ponen X meses preventivos para en ese tiempo investigar, hacer un proceso, a ver si son culpables o inocentes. Luego de ese entonces se lleva ante un tribunal y allí se le declara inocente o culpable. Y en este juicio que habla aquí, habrán dos resurrecciones.
Una para los inocentes y una para los culpables. Hay presos que salen sueltos porque no se les halló nada, pero hay otros que lamentablemente no corren por la misma suerte. 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 12 años, porque se le encontró prueba. Aquí dice, lo que hicieron lo bueno a resurrección de vida eterna. Aquí dice, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel capítulo 12, verso 2 y 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Habrá dos juicios ahí. Eso no es verdad, y que el que se murió con tierra tiene, y que es un delincuentazo, y que Dios te tenga en gloria. Fulano vive, en el infierno vive. Aquí la Biblia te detalla quiénes heredarán la vida eterna, y también detalla quiénes heredarán la muerte eterna. Dice aquí lo bueno, los que guardaron la palabra, dice ahí al primero, los que guardan, los que ponen en práctica, los que escuchan y obedecen la palabra, cuando mueran o si están en esta tierra, serán resucitados para vida eterna. Pero los malos, los que nunca quisieron entregar su vida a Cristo, los que hicieron de todo por ahí, habidos y por haber, los que mataron, robaron, atracaron, hablaron mentiras, engañaron gente, hicieron de todo, se creyeron la última Coca-Cola del desierto, o los que eran ricos y por su riqueza pensaron que tenían a Dios comprado. La gente paga a los tribunales, como salió por ahí, que había muchas sentencias de esas compradas, que el narcotraficante, que lo soltaron, le quitaron la ficha, pagaron tanto. Allí no hay chivo. Allí no habrá nadie que pase soborno. Diga, Dios, te doy tantos millones para que me salve. Te voy a dar 2.000 millones para que me salve. Allí no habrá nada de eso. Allí no habrá soborno, allí no habrá chivo. Como uno que pasaba en la escuela haciendo chivo. Allí no habrá chivo. Allí no habrá soborno. La vida eterna se gana aquí, no es después de la muerte. No es de que Dios te saque de pena y te lleve a descansar, si en el infierno te va a quemar. No es de que una misa, un reposo, un cabo de año, una diablura de esa. Miren, por más misa que le hagan, por más hora santa que le hagan, si no se arrepintió en la tierra, está cogiendo candela allá abajo. Cuando lo llamen a resurrección, lamentablemente lo van a parar en el gran trono blanco, en el tribunal de Dios ahí, el último juicio, para ser condenado a muerte eterna. ¿Por qué? Porque durante toda su vida nunca se interesó en las cosas de Dios. Nunca se interesó en leer la palabra de Dios, en guardar la palabra de Dios, en caminar alineado, en buscar a Dios, en vivir una vida en paz, tranquila, que no tenga cola que le pise, que no tenga ningún enemigo. Porque hay gente que tiene muchísimos enemigos. No pueden salir solo a la calle. Hay gente que hasta guardaespaldas usa. Mire lo bueno que es usted vivir tranquilo, en paz, que no tiene una gente acechándolo para darle un palo. Mire lo bueno que usted salir a la calle sin un guardaespaldas. Usted sale por donde quiera y no tiene que andar asustado. Mire lo bueno que es vivir en el Señor. Mire lo bueno que es que si yo me muero ahora, si usted se muere ahora, se va con Cristo. Pero es que lo matan allá afuera haciendo fechoría. Yo te extrañaré, sí, tenlo por seguro. Di que yo estoy en un lugar mejor. Sí, tú estás en un lugar mejor. No te arrepientas. Ahí dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Es decir, todo el que nació en esta tierra un día se va a despertar. Un día le va a ver la cara a Dios de alguna manera. Todo el que nació desde Adán hasta el último que se muera, un día le va a ver la cara a Dios. Pero hay una diferencia que lo dice ahí. Uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, verso 3, los entendidos, dice ahí, resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira lo que dice ese texto, verso 3. Dice los entendidos, ustedes que están aquí.
Los que están escuchando, Josué, Laura, la hija de Mayra que estaba por ahí, no sé dónde se metió. Bueno, ellos están escuchando. Dice ahí, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Está hablando aquí de los que escucharon la palabra de Dios, vieron la advertencia y se apartaron del mal camino y cogieron el camino del Señor. Dice ahí, los entendidos, los que entienden la palabra, los que la oyen y la ponen en práctica. Dice ahí, serán como el resplandor del firmamento, esa luz que usted ve que sale allá, el sol, que le quema los ojos y usted se queda. Y dice ahí, y los que enseñan la justicia, los que predican la palabra, los que enseñan a otros el camino del evangelio. Dice ahí, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es decir, ¿por qué ella menciona aquí las estrellas? Porque las estrellas son eternas. Es difícil ver una estrella muriendo. O cuando usted ve una estrella fugaz, cuando viene a ver esa estrella tiene, qué sé yo, cuántos millones de años. Ahí dice que usted será como las estrellas, vivirá eternamente. Pero también dice que usted será como el resplandor del firmamento, esa luz que nunca se apaga. Eso nos dice a nosotros que hay que preocuparnos más por la palabra. Aleluya. José Miguel, hermano, lo decía ahorita, hay que preocuparse por la palabra. El mes de septiembre que empieza la próxima semana es el mes de la Biblia. Preocúpese por estudiar un chisme la palabra de Dios. Que vamos a escoger un día de eso para hablar de la historia de la palabra de Dios aquí. Es porque la vida nos garantiza, la palabra nos garantiza a nosotros una vida mejor que esta. Por eso es que usted debe de preocuparse cada día por leer un texto de la Biblia, escuchar la Biblia. Mire, yo aquí tengo Biblia descargada en audio que te va diciendo, yo se la compartí en el grupo creo, que te va dando la palabra, te la va leyendo y también te la va interpretando. Eso es para que no tenga excusa de que yo no sé, que no entiendo. No, ahí se la puse cómoda. Le cargue esa aplicación y si no tiene un celular bueno, compre uno. Yo la puse en el grupo. Yo la tengo ya. Oiga, le va a ayudar muchísimo. Porque esa Biblia lo va enseñando, le va leyendo, usted va escuchando, pero también usted va leyendo y le va diciendo qué significa o qué quiere decir. Sí. Es decir, que no hay razón para no estudiar la palabra. Gloria a Dios. Por eso es que ahí dice que recibiremos vida eterna a través de la palabra. Pero también que cuando muramos, partamos de esta tierra, escucharemos la voz de Dios. ¿Cuál? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, como los otros que ya no tienen esperanza. Está hablando de los que duermen en el Señor y los que perdieron la esperanza de salvación. Dice, no ignore eso. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Te está dando una garantía de que así como Cristo murió y resucitó, así también el que guarda la palabra de Dios, el que vive la palabra de Dios, el que escudriña la palabra de Dios, el que la pone en práctica, va a resucitar como Cristo resucitó. Amén. Es una garantía que nos da, es una promesa de salvación. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, está hablando ahí de los que van a resucitar, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estén vivos en ese entonces, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y allí estaremos siempre con el Señor. Y verso 18 dice, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Es una voz de aliento que te está diciendo, si tú permaneces en el Evangelio, si tú guardas la palabra de Dios, si tú pones en práctica la palabra de Dios, cuando tú mueras o cuando Cristo venga, va a escuchar la voz de Dios para vida eterna. Va a escuchar la palabra de Dios, va a escuchar ese sonido que te dice, como en Mateo 25, la parábola de los talentos: entra, buen siervo, en el gozo de tu Señor. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios te está diciendo que cuando tú mueras, o si tú estás vivo, cuando suene la trompeta, serás llamado a recibir la vida eterna. Seremos transformados. Dice Juan
capítulo 15, seremos transformados, seremos regenerados, recibiremos un cuerpo glorificado como el que se le entregó a Cristo cuando escuchemos ese sonido. Ahora hay un detalle ya para ir finalizando, y es que todos aquellos, hay varios juicios en la Biblia. Está el juicio de Satanás, donde será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Está el juicio ante el tribunal de Cristo, que será para todos nosotros los salvados, los que se salven en esta tierra, para recibir sus galardones. Está también el último juicio, que es el juicio ante el gran trono blanco, que está en Apocalipsis 20:11 en adelante, que ahí es que van todos esos muertos que murieron desde el tiempo de allá, de Caín, de tú el que se murió para allá sin conocer a Dios, sin recibir a Dios como su Salvador, sin creer en el Dios de la creación. Todos aquellos que murieron en el tiempo de Noé, que no creyeron en Noé, que se perdió toda esa gente. ¿Te escuchó? Toda esa gente se perdió, nada más se salvaron muchos. Noé, sus hijos y la esposa de sus hijos, 8 gente. Ahora, ¿los niños que habían en esa generación se perdieron? No. La Biblia no lo dice, yo no lo puedo decir tampoco. Pero tú eras adulto, todo el que entendía y todo el que no acató el mensaje de Noé, se fue. Allá arriba anotar. Dice ahí, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de que el cielo se abrirá, no habrá lugar. Otra vez, ya no habrá lugar como esto que estamos viendo, lleno de pecado, lleno de perversión. No, se abrirá como un pergamino el cielo, el trono, se va a ver el trono de Dios. Dice, y ningún lugar se encontró para ellos. Está hablando de que se va a abrir esa cortina que nos impide ver el reino de los cielos físicamente, pero se va a abrir ese telón para todos aquellos que decían en la tierra que ellos no necesitaban ser cristianos, para todos aquellos que decían que eso era mentira lo que predicaban los evangelios, para todos aquellos que decían que ellos no tenían que ir a una iglesia para ellos ser salvos, que ellos no tenían que congregarse para buscar de Dios. Dice ahí, esa cortina se va a quitar. Y dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Cuando habla de grandes y pequeños, está hablando de los pobres y los ricos. Está hablando de gente poderosa y de gente simple, humilde, normal. A eso que se refiere. Y vi a los grandes y pequeños, aquellos que se creen grandes, aquellos que por su cuarto creen que están acabando con todo y que van a ir para la luna, que van a vivir en Marte. Sí, allá en Marte el juicio lo va a alcanzar. Pues pueden escaparse de esta tierra, pero dice la Biblia que los elementos siendo quemados se fundirán. No habrá escapatoria. La gente, los científicos están buscando escapatoria para lo que viene de esta tierra, porque ellos saben que esto se va a acabar un día. Lamentablemente que no habrá escapatoria, porque el sol, así como de aquí, de todos los planetas, y aquí es que el sol da menos, porque en los otros planetas da más, que no tienen atmósfera así como este. Lamentablemente, como quiera, se van a quemar. Y dice ahí, dice, y vi los muertos grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Cuáles son esos libros? Señores, así como usted tiene libro, así como apuntan sus datos en el archivo de la nación, cuando usted se casa, cuando le hacen un acta de nacimiento, que usted va allí, busca su dato, le dan una cédula, así mismito la vida de nosotros se está escribiendo allá arriba. Todo lo que hacemos en esta tierra se está escribiendo. Ahí dice, y vi los libros abiertos. Toda nuestra historia. No crea que usted se murió y ya pasó ahí, no. La historia suya se empezó a escribir desde que usted cayó en el vientre de su mamá. La historia mía se empezó a escribir desde que yo caí en el vientre de mi mamá. Ahí, por eso que dice la Biblia que ni una tilde ni una jota pasará de la palabra. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Todo lo que usted hace, bueno y malo, todo se está escribiendo. La única diferencia es, escuchen, la única diferencia es que después que usted recibe a Cristo, todo ese historial malo que usted tenía borrado.
todo ese historial de pecado malo, de todas las cosas malas que usted había hecho, todo eso lo borra Cristo con su sangre en la cruz del Calvario. Ya Cristo borró todo ese historial a través de su sangre en la cruz. Esa es la única diferencia. Pero para el malo, el que está allá afuera, el que no quiere a Cristo, ni siquiera buscar de Dios, le van a leer toda su historia un día. Mira tú, las veces que fuiste a la iglesia y nunca quisiste a Dios. Y ahí le van a decir, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escrito en los libros. Mírenlo ahí. Los muertos no serán juzgados ni que por las cosas buenas, es por lo que hicieron en la tierra. Por todas las cosas malas. No es por las cosas buenas, es por las cosas malas. Porque Dios no nos hizo para que fuéramos malos. Dios no nos hizo para que hiciéramos cosas malas en la tierra. Dios nos hizo para que hagamos cosas buenas en la tierra. Y no crea tampoco que todo el que se murió sin Cristo allá afuera se perdió. No, usted no lo sabe. Porque hay gente de esa que eran buenos en la tierra. Y posiblemente antes de morir Dios se les revela para que se salven. Que hemos escuchado el testimonio. ¿Sabía que Dios siempre se le va a revelar de alguna forma al ser humano para que no se pierda? Ahora el hombre que endurece su corazón para no salvarse. Se cree malo el hombre. Cuando se cierra y Satanás, como usted cerrado, aprovecha eso y lo cierra. Pero siempre Dios le da una oportunidad al hombre para que se arrepienta. Ejemplo de eso, Cornelio. Cornelio dice la Biblia que no era cristiano, pero dice que hacía limosna, hacía buenas obras. Y como era un hombre bueno, justo, Dios le mandó un ángel allá para que se salve. Señor, él no era cristiano y hacía muchas obras buenas. No tenía Cristo todavía y daba limosna, ayudaba a la gente, le daba comida al hambriento, al huérfano. Y un día Dios le mandó un ángel, vete, busca a Pedro, que él está allí en la casa de un curtidor. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer, porque los ángeles no pueden predicar, tienen prohibido predicar. Pero dice que el ángel le dijo, vete, manda a buscar a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Él te va a decir lo que tú tienes que hacer. Fíjese lo bueno que Dios con aquellos que son buenos. Bueno, otro ejemplo. La Biblia dice que Dios no oye al pecador, pero si alguno es temeroso, Dios lo oye. Y le da la oportunidad de que se arrepiente y se salve. Es para que usted vea que Dios siempre va a darle una oportunidad a aquel que está allá afuera. Pero esa oportunidad hay que buscarla mientras uno está vivo. Sí. Hay que recibirla mientras uno está vivo. Porque después de la muerte no hay más oportunidad. Allí no existe el purgatorio, como lo enseñan por ahí, de que Dios te va a sacar de pena. Que va a durar un tiempo en el purgatorio y de ahí te van a mandar para el cielo. El purgatorio es el mismo infierno. Si te enseñaron eso, sácate eso de ahí, que te están engañando. Ahí dice, el mar entregó los muertos que habían en él. Las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados todos por sus obras. Los que se murieron en el Titanic, los que se ahogaron, el que salió ahí, que se ha vuelto viral, un video ahí de que amarran a un viejo y lo tiran al mar. Ese viejo que su alma se quedó por ahí en el mar. Y todo el que se murió perdón. Y todo el que se murió en el mar, dice, el mar entregó los muertos que habían en él. El Hades es el infierno. El Hades entregó los muertos que habían en él. Todos esos muertos que están ahí cogiendo candela, un día lo van a resucitar para leerle su sentencia. Están allí pasando una preso, ¿cómo que le dicen? Preventivo. Tanto tiempo preventivo ahí y te van a leer tu sentencia. Y dice, y las muertes y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí dice, el infierno será lanzado en el lago de fuego. El lago. Ustedes han visto esos programas donde presentan esos volcanes tirando ese río de fuego. Así mismo. Ese es el lago de fuego que habla la Biblia. Y algunos científicos dicen, y escatólogos, esta gente estudiosa de la palabra, dicen que posiblemente el infierno esté en el núcleo de la tierra, donde esté esa lava de magma volcánica, ese río de fuego
que usted ve que cuando la tierra se sobrecalienta, sale ese fuego para arriba. Nada más bonito verlo de lejos. Sí. Sí, porque es un espectáculo de la naturaleza, pero no se acerque, que se queman. Sí. Es igual que los rayos son muy bonitos verlos de lejos y de lejos. Pero ahí dice que el Hades y la muerte serán lanzados al lago de fuego. Ese estado, ese espíritu que separa el alma del cuerpo y del espíritu, la muerte, llamado como muerte, será lanzado al lago de fuego también. Y el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Gloria. Por eso es que usted ve que le estamos diciendo que el que guarda la palabra y la pone en práctica, o el que la oye, va a heredar la vida eterna, tendrá vida eterna. Es porque Dios quiere librarnos del lago de fuego. Aleluya. Es porque Dios nos dejó su palabra a través de Cristo para que no corramos con la misma suerte que están corriendo muchos. Gloria a Dios. Usted sabía que ahora mismo hay millones descendiendo al infierno, al Seol, al Hades. Ahora mismo hay millones. Usted ve en esa guerra de Ucrania, en esos países que persiguen a los cristianos, y ahora mismo que quizá en muchos países están matando 2 o 3 y secuestran y matan. Por eso es que uno tiene que orar cada día, todos los días, por esa gente que corre el peligro en el mundo, por ese espíritu de muerte que anda en la humanidad. Aquellos que Dios libre, que hoy quizá se ahogan. Mire, yo tengo una página ahí de noticias que yo a veces digo, pero el país se va a quedar sin gente, de tantos muertos en accidentes, matados, de todo tipo, que usted no lo ve en la noticia, no pasan por ahí. Pero son noticias VIP ahí que le mandan a uno. Uno dice, pero Dios mío, el país se va a quedar sin gente de tantos muertos y tantos accidentes. Y muchos de esos directicos para el infierno. Ahora mismo, por eso que uno ora que Dios reprenda siempre espíritu de accidente, espíritu de muerte, violación. Uno lo menciona todo eso por su nombre, porque es que Dios quiere librarnos de este juicio. Dios quiere librarte de ese juicio. Dios quiere librarme de ese juicio. Y solamente somos librados cuando obedecemos a Cristo. Solamente somos librados cuando guardamos la palabra de Dios. Solamente somos librados cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a irnos separando de todas esas cosas que nos alejan de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A Josué, a Laura que están aquí, Dios no quiere que usted sea parte de ese juicio. Dios no quiere que usted esté ahí de lo que van a ser lanzados al lago de fuego. No, usted está ahí sentado porque Dios tiene un propósito con usted. Hay un plan con todo ser humano, y el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una paciencia de Dios. Un verso que todo el mundo se sabe, o mayoría, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjese qué fácil se lo pone. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí le menciona la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios no mandó a Cristo a condenarte, no, para mandarte al infierno. No. Al único que Cristo le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque la obra de vuestros padres quieren hacerse. Se lo dijo a los escribas y a los fariseos, que querían bloquear el mensaje de Cristo. Pero a todo el mundo Cristo les predicaba para que se arrepientan, para que se salven, sí, con amor eterno, con misericordia. Y nos manda a nosotros, Dios, a través de la Biblia, la palabra, a que la pongamos en práctica, porque ellas son las que dan testimonio de Él. Ellas son las que nos van a ayudar a nosotros a heredar la vida eterna, pero es cumpliendo lo que dice ahí. Es poniendo en práctica lo que ellas dicen. ¿Qué es lo que hay que poner en práctica? Servir a Dios, buscar a Dios y mantenerse en el camino seguro.
Mantenerse agradándole a Dios, hacer las cosas que a Dios le agradan. Usted sabía que aquí adentro usted está más seguro que allá afuera. ¿Por qué aquí adentro usted está más seguro que allá afuera? Porque el que está allá afuera es presa del enemigo. El que está allá afuera no tiene ningún tipo de seguridad. El que no le sirve a Dios, lamentablemente, si la muerte le llegó, se perdió. Pero el que está aquí adentro, aunque coge, aunque sea gacho, aunque tire un pie, aunque viva como sea, aquí adentro tiene más posibilidad de salvarse. Porque aquí todos los días le pedimos misericordia a Dios. Aquí todos los días le decimos: Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser libre, ayúdame a dejar esto. Porque aquí no es una verdad, aquí todos tenemos algo que tenemos que dejar. Señor, ayúdame a dejar esto, ayúdame a no ser así, ayúdame a controlar la lengua, a controlar los ojos, ayúdame, Señor, a dejar de estar achiniendo, de alguna forma. Pero es aquí adentro, no es afuera. Aleluya. Porque aquí afuera el que es chismoso, Satanás le pone más chisme. Vete a ver lo que está diciendo la vecina. Gloria a Dios. Y hay un pleito, dame coger para el pleito, a ver con quién es, cuando viene a ver el botellazo se me pega a mí. Pero aquí adentro usted tiene la vida eterna garantizada. Aquí el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar. Nos ayuda a hacerle fiel a Dios. Aquí el Espíritu Santo nos reprende y nos dice cuando hacemos algo bueno, pero también nos dice cuando hacemos algo malo. Por eso es que aquí el Espíritu Santo nos ayuda cada día a poder agradarle más a Dios. Pero allá afuera no, allá afuera el enemigo le pone a hacer todo lo contrario que es a Dios. Por lo tanto, usted a partir de hoy tiene que poner más empeño en la palabra. Tiene que hacer lo posible de estudiar más, de leer más. Y lo que no entiende, investíguelo, estúdielo. Y Josué, Laura, que están aquí acompañándonos, a partir de hoy usted tiene que pensar y razonar a dónde estoy mejor, si con Dios o con el otro, si afuera o adentro. ¿Qué me está ofreciendo el mundo? ¿Y qué me está ofreciendo a Dios? ¿Cuál es el mejor camino? ¿O el mundo? ¿O Dios? Si la calle o la iglesia. ¿A dónde yo estoy mejor? ¿A dónde yo estoy más tranquilo? ¿A dónde yo estoy más en paz? ¿A dónde yo seré salvo? El mundo no nos va a salvar. El mundo no te ofrece nada, nada, nada. El mundo no nos ofrece nada con respecto a la salvación. El único que nos ofrece la mejor vida se llama Cristo. El único que nos ayuda a estar en un lugar mejor y seguro y en paz es en el Evangelio. Es donde usted tiene un lugar donde se le enseña la palabra, donde usted aprende a tener paz y comunión con Dios. Aquí usted aprende a conocer a Dios. Pero allá afuera el otro siempre está ahí buscando para que usted lo conozca. Eso es lo que quiere el otro, que lo conozcan a él. Le da fama, le da riqueza, le da dinero a la gente, le da de todo. Y lo mantiene ahí agarrado para que no sean salvos. Pero aquí Dios tiene mejor que eso. Como se decía el tema, aquí Dios te ofrece vida eterna, tesoros en el cielo. Hay tesoros en el cielo para nosotros. Ese tesoro es Cristo. Ese tesoro es la vida eterna. Póngase de pie. Ese tesoro se llama Dios. Y ese Dios hay que servirle. Ese Dios